Muy buenos días. Comenzamos la tercera semana estudiando los discípulos del Maestro en nuestro devocional y también en la predicación que en los cultos de la Iglesia Revive se comparte domingo tras domingo. En el día de ayer, Abraham estuvo predicando sobre Jacobo y él le llamó un hijo del trueno. Es el título que le dio porque cada uno de los que predican la Iglesia Revive tiene libertad para escoger el título que quiera poner al mensaje, aunque luego ellos saben que en la semana vamos a estar desarrollando nuestro devocional. Vuelvo a invitaros a solicitar el cuadernillo. Si aún no lo habéis hecho, podéis pedirlo escribiendo al correo electrónico de la iglesia o mandando un WhatsApp a nuestro número de teléfono y rápidamente os vamos a enviar en PDF y de forma gratuita el cuadernillo con el cual estamos siguiendo los devocionales de lunes a viernes. Vuelvo a recordaros también que en cada devocional tenéis unas hojas prácticamente en blanco al comienzo de cada semana donde podéis tomar apuntes del mensaje que podéis escuchar el domingo, sea en la iglesia o desde casa. Precisamente yo me encontraba este fin de semana en Segovia, habíamos viajado con mi hijo Dani para enseñar en Éfeso un proyecto de formación, de estudio bíblico, donde damos clases, algunas materias allí a los jóvenes y a las personas que participan. Por eso, al acabar de dar clase, ayer a las 11:30 de la mañana, rápidamente subimos al coche y emprendimos el viaje de regreso. Mi hijo manejaba, conducía y yo venía observando en el móvil el culto en directo emitido por YouTube y aproveché a tomar mis notas del mensaje de Abraham sobre Jacob, el hijo del trueno. En nuestro caso, para el devocional, el título es diferente. Le llamamos Jacobo, el apóstol de la pasión. Y ese va a ser el título que nos va a ocupar esta semana. Ahora, a modo de introducción, esta mañana, yo quiero recordar los puntos principales del mensaje de Abraham ayer, que sin duda vamos a volver sobre ellos a lo largo de la semana porque han sido, creo yo, muy acertados y de mucha bendición. Él se detuvo sobre todo en el monte de la transfiguración, un momento muy especial en la vida de Jacobo, de Pedro y de Juan. Y él nos señaló algunas cosas que Jacobo aprendió en esta ocasión. En primer lugar, aprendió a dejar que Jesús le guiara, porque bueno, el Señor les llevó a la cumbre del monte. Luego también aprendió a estar a solas con Jesús. Qué bonito es este pensamiento, la oportunidad de tener un encuentro con el Señor. ¿Qué es lo que estamos pretendiendo hacer precisamente ahora en este devocional? Proveer recursos para tu devoción, para tu encuentro personal con Dios y con su palabra. Por eso, una vez que has escuchado este mensaje y esta reflexión de 15 minutos, te aconsejo que tomes un tiempo para orar, para reflexionar, para estar a solas con el Señor, compartiendo con Él lo que el Señor te ha dicho y aquello en lo cual el Señor te ha desafiado a través de esta reflexión. Aprendió que Jesús era más que un carpintero. Aprendió que la santidad es el mejor detergente. Aprendió que la vida después de la muerte es real, con la presencia de Moisés y también de Elías, que había sido llevado al cielo, pero que ahora está vivo en una experiencia de vida, como luego el Señor Jesucristo había de contestarles a los saduceos que negaban la resurrección y les dijo: Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Dios es un Dios de vivos, no de muertos, porque para Dios
Todos viven. Y este es un mensaje de consuelo en este momento donde estamos perdiendo seres queridos. Todos estamos de alguna manera conmovidos con el avance de esta pandemia y muchos llorando seres queridos que han pasado a la eternidad. Tenemos que recordar esta realidad. Nosotros les lloramos porque les extrañamos, queremos disfrutar de ellos aquí, pero están con el Señor y viven, están vivos en la presencia del Señor. También Abraham nos decía que el sueño puede quitarte bendiciones, y esto es también una realidad. ¿Cuántas bendiciones perdemos por entregarnos al sueño? Podríamos hablar de la pereza también, pero eso es vagancia. Hablemos sencillamente del sueño, cuando por estar distraídos o dormidos o cansados o mal descansados, fruto de la mala administración de nuestro tiempo, dejamos de percibir la presencia del Señor y recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. Aprendió también que los momentos de gloria son bastante puntuales en la vida. En medio de la vorágine que vivimos y del día a día, vendrán momentos donde vamos a experimentar la presencia del Señor de una manera significativa y de forma extraordinaria. Pero son momentos puntuales. No podemos vivir en la cumbre. De alguna manera, yo acabo de volver de un sitio donde estábamos juntos estudiando la Biblia, orando y alabando al Señor. Y es un lugar donde uno le gustaría quedarse en un sentido. Pero hay que volver al valle, hay que volver al día a día, hay que volver al ministerio, hay que volver al trato con las personas, hay que volver a librar la batalla diaria que el creyente tiene que luchar. También aprendió que Jesús es superior a Moisés y Elías, porque Él es el Hijo de Dios. Y también aprendió que los hombres de Dios se van, pero el Hijo de Dios se queda. Y esto es el apunte que yo tomé mientras venía en el coche escuchando a Abraham. Me ha bendecido enormemente y espero que lo haya hecho también en cada una de vuestras vidas. Luego en nuestro cuadernillo tenemos una hoja donde podemos trabajar la lectura. Podemos escoger un versículo o una frase de los versículos que se nos sugieren para la lectura de hoy. Y son versículos realmente interesantes. En Mateo 4, por ejemplo, dice que pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Bueno, Jacobo era el hermano mayor, siempre es mencionado antes que Juan, y esto es un indicio claro de que él era de edad mayor que Juan. Pertenecía a una familia probablemente importante, adinerada, una familia que tenía contactos, una familia que tenía empleados, que trabajaban para ellos en la pesca, y probablemente eran familiares del sumo sacerdote. Por eso más tarde, cuando el Señor es arrestado y llevado a la casa de Anás y Caifás para ser juzgado por los judíos, Juan, que tenía contactos con esa gente, consigue que dejen entrar a Pedro al patio del sumo sacerdote. Así que esto nos habla de esa familiaridad, de cómo estar una familia que tenía una posición elevada, que era conocida en la sociedad, y esto también a su vez nos da un perfil de este hombre, de Jacobo. Porque luego a lo largo de la semana vamos a estar meditando sobre esto. Pero él y su hermano anhelaban un lugar especial en medio de los apóstoles. ¿Quiénes eran los que discutían sobre quién habría de ser el mayor? Pues probablemente fuera fruto de un enfrentamiento entre Jacobo y Pedro. Porque también tenemos que notar que en las listas que encontramos
donde se describe a los apóstoles, pues en dos de ellas Jacobo es mencionado inmediatamente después de Pedro. Pedro aparece como el primero en las 4 listas que tenemos en los 3 evangelios sinópticos y en Hechos de los Apóstoles. Pero luego, en 2 de esas listas, en el Evangelio de Marcos y en la de Hechos, Jacobo es mencionado en segundo lugar. Y esto nos habla también del carácter de este hombre, un líder, una persona que se sentía con derechos a influenciar en los demás. Y en este sentido, quizá haya sido parte del foco de la discusión que surgiría para que luego el Señor tuviera que trabajar este aspecto en la vida de los discípulos. Así que aquí se nos habla entonces en Mateo de cómo trabajaba con su padre Zebedeo, y probablemente su padre era un hombre adinerado y conocido en la sociedad judía y en Jerusalén. Luego tenemos la lectura de Marcos 5:37. Dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, en un evento muy especial, en un milagro donde el Señor habría de obrar de una manera portentosa. En Mateo 17 tenemos también la lectura de la transfiguración, que aparece, como nos decía ayer Abraham, en Marcos 9 y en Lucas capítulo 9. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y más tarde, en Marcos capítulo 14 y versículo 33 dice que tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Así que podemos ver que Jacobo y Juan, junto con Pedro, formaron parte de ese círculo íntimo que acompañó al Señor. Más tarde veremos que Jacobo es el primero de los discípulos en dar su vida por la causa de Cristo. Y llamativamente, en el comentario de hoy señalamos que solo tenemos información de la muerte de 2 apóstoles en la Biblia. Uno es este, el otro el apóstata, Judas, 2 de los discípulos originales cuya información de su muerte está registrada en la palabra de Dios. Así que junto con Pedro y Juan, entonces, integró el círculo más íntimo de los discípulos. Y junto a estos apóstoles estuvieron presentes en la resurrección de la hija de Jairo. Por lo tanto, Jacobo contempló el poder del Señor. Durante la transfiguración, contempló la gloria del Señor. Y durante la agonía del Señor en el huerto de Getsemaní, observó el dolor. Y amados hermanos, estas cosas forman parte de las experiencias que afirman nuestra fe. Hemos estado esta mañana, ayer, hablando con los alumnos acerca de el libro de Hebreos. Y allí vemos también cómo la importancia de la fe para una iglesia, un grupo de personas que estaban abandonando la fe, se estaban desanimando, estaban dejando de creer. Y precisamente en nuestras experiencias de vida cristiana, sin duda hay momentos en tu vida donde has observado el poder del Señor. En otros momentos has llegado a ver el resplandor de su gloria, en la salvación de personas, en las bendiciones derramadas, en momentos de gloria donde hemos gozado viendo al Señor obrar maravillas. Y en otras ocasiones hemos experimentado el dolor y el sufrimiento, pero hemos visto también la presencia del Señor secando nuestras lágrimas. Por eso la pregunta del día de hoy es una reflexión en relación a estas experiencias. Mi oración escrita hoy es: amado Padre, abre mis ojos para verte, mis oídos para oírte. Que no pase desapercibida en mi vida tu manera de obrar.
En ocasiones he visto tu poder, en otras tu gloria y en otras el dolor, y en todas ellas he aprendido a amarte, a confiar en ti y a esperar que tú cumplas tus promesas en mí. Vuelve a hacerlo, Señor. Quiero verte, quiero conocerte. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana para seguir meditando en Jacobo, el apóstol de la Pasión.